交流哈，大家能够打开那个摄像头的话，这样上课比较有互动。对，listo, Pablo. Perfecto. Bueno, ¿querés? A ver, le vamos a pedir a Janina, que está por allí, si puede orar para empezar la reunión. ¿Te animás, Janina? Ok. ¿En castellano? En el idioma que quieras. En castellano. Bueno, en castellano se entienden. Señor Jesús, gracias por este hermoso día, para que podamos estar todos acá y podamos reunirnos acá escuchando esta clase, gracias porque tenemos esta oportunidad de todas las semanas por estar acá aprendiendo cada día más de vos y aprendiendo cada día más de tu palabra. Esperamos que estés con nosotros en toda esta clase para que podamos entender todo lo que nos quieras transmitir y para que cada día estemos más cerca de ti y queramos tener una mejor comunión con vos. Dejamos todo en tus manos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, ya hemos ido recibiendo un poco, creo, la mayoría de ustedes, el apunte que les pasé a Carolina, Leo y Jolie. Así que espero que lo vayan llenando de a poquito, porque en cuanto terminemos las clases de los dones y esto, vamos a verlos todos juntos aquí en grupo. Vamos a ver las respuestas de cada uno primero y después vamos a ver la respuesta general, cuál es la más apropiada, como una manera de repasar y de cerrar el curso. En estos días les voy a estar pasando también más adelante, dentro de unas clases, ya el apunte específico de los dones del Espíritu, para que también lo puedan tener, lo puedan traducir en todo caso. ¿Sí? Y bueno, esta mañana vamos a ver la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es un don muy particular, porque dentro de lo que estamos estudiando, de los 9 dones del Espíritu, la palabra de ciencia es un don muy diferente. No actúa de una manera tan, digamos, como evidente para los demás. No es algo que se ve, como por ejemplo el don de sanidad o el don de lenguas, pero es un don de los más importantes. De los más importantes dentro de todos los dones y de los más importantes dentro de estos 3 dones que estamos viendo, que son los dones de revelación. O sea, el don de palabra de conocimiento, de ciencia, don de conocimiento, palabra de ciencia, perdón, y discernimiento de espíritu. En ese grupo es muy importante y en lo general también. ¿Y cuál es la diferencia entre la palabra de ciencia y el don de conocimiento? Que fue lo que estuvimos viendo en la clase anterior. O sea, el don de conocimiento dijimos que era algo sobrenatural, que Dios traía a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu y a nuestra mente, acerca de alguna cosa que no podíamos saber de otra manera. Y dimos el ejemplo, ¿se acuerdan de Moisés? Que hablamos de que en el momento de la creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, no había ningún hombre, no había ningún ser humano presente, porque el ser humano fue creado en el 6º día. Así que no había nadie que pudiera contar qué había pasado los 5 días anteriores. Entonces Dios trajo conocimiento a Moisés a través del Espíritu de qué pasó los 5 días anteriores, antes que hubiera alguien que pudiera verlo y ser testigo. La palabra de ciencia es diferente. ¿Y en qué se diferencia? La palabra de ciencia es básicamente sabiduría. Saber usar lo que Dios me da. Saber usar el conocimiento que Dios me da. Saber usar el discernimiento que Dios me da. Saber usar el momento de cada cosa. O sea, no es solo conocimiento, sino es sabiduría. Yo mucho tiempo atrás creo que prediqué esto cuando teníamos las reuniones ahí en Bonplan. Y hablé sobre 3 diferentes niveles de luz que Dios trae. Cuando decimos que Dios trae luz, decimos como que Dios ilumina nuestra mente, nuestro entendimiento para ver las cosas como Él las ve.
Y una de las cosas que trae es entendimiento. Ahora, eso yo hablé, me acuerdo, por ahí alguno de ustedes se acordará, que eso tenía 3 niveles, según la Biblia. Un nivel es conocimiento, es saber. Por ejemplo, yo puedo leer la Biblia, estudiar la Biblia mucho, aprendérmela de memoria, como se lo han aprendido. Entonces, conocer cada versículo, conocer qué dice para cada situación, yo tengo el conocimiento, porque tengo todo guardado aquí en mi mente. Eso es conocimiento. Ahora, cómo saber usar eso que yo conozco es diferente. Cómo saber usar ese conocimiento es diferente. Porque yo, por ejemplo, conozco muchas personas en las iglesias que conocen mucho de la Biblia. Y usan la Biblia, y usan versículos, pero usan los versículos de la Biblia para juzgar, para corregir, digamos, para darle, como decimos aquí en Argentina, para darle a los hermanos, porque la Biblia dice esto, porque estás haciendo mal, porque el otro versículo dice lo otro, porque vos dijiste tal cosa, pero el tal versículo dice tal otra. Y muchas veces ese uso de la Biblia no es un uso sabio. Es verdad lo que está diciendo esta persona, pero no lo está diciendo con sabiduría. ¿Por qué? Porque hay un proverbio que dice que la lengua de los sabios es medicina. O sea, cuando yo estoy hablando, y si lo que estoy hablando viene de Dios y viene con sabiduría de Dios, yo voy a sanar, no voy a lastimar. Yo lastimo y yo destruyo, las palabras no fueron dadas con sabiduría. ¿Pueden ser verdad? Claro que pueden ser verdad. ¿Están en la Biblia? Claro que están en la Biblia. Pero es como hablábamos, creo, en unas clases anteriores, que es saber no solo decir algo que Dios me da a conocer, sino cuándo, en qué momento y cómo se lo digo a una persona. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, eso es la palabra de ciencia, nos capacita para saber usar lo que Dios nos da, en qué momento y cómo. Es como saber qué cosa decir o hacer en una situación determinada. Cuando nosotros estamos en esta vida, la vida nos enfrenta muchas veces a situaciones inesperadas y no sabemos cómo reaccionar, ¿no? Y como le daba el ejemplo ahora, me gustaría darle un ejemplo rapidito. Por ejemplo, yo me aprendí muy rápido ese versículo cuando era chico, que decía, mejor mira antes de mirar la paja en el ojo de otro, mira el pedazo de madera, la viga que tienes en el tuyo, ¿no? Ese me lo aprendí rápido, porque a mí me gustaba enseguida usar la Biblia para poder frenar algunas situaciones. Entonces, cuando venía alguien y me decía, estábamos jugando al fútbol, y como suele pasar con los argentinos, cuando uno juega al fútbol se olvida un poco que es cristiano, y no Cristiano Ronaldo precisamente, sino cristiano evangélico, y sale lo peor de lo que hay adentro. Y a veces tenía unas reacciones y venía otro y me decía, un cristiano no debería reaccionar así en la cancha, ¿no? Un cristiano en un partido no tendría que actuar así. Entonces yo le decía, mejor mirá la paja la viga en tu ojo antes de mirar la paja en mi ojo. O sea, si vos me das con un versículo, yo te contesto con otro. Y lo más lindo era que la situación no iba a mejor. Yo en vez de arreglar las cosas usando la Biblia, la ponía peor. O como decía mi suegro, trataba de apagar el fuego con nafta en vez de con agua. Entonces, en vez de apagar el conflicto, lo hacía peor. La palabra de ciencia es una fracción de conocimiento que el Espíritu Santo envía a nuestro entendimiento espiritual y mental para saber qué decir, cuándo decir y cómo decir lo que Dios nos da. ¿Se entiende? Y vamos a ver algunos ejemplos de eso. Muchas veces esta palabra de ciencia es usada en conjunto con el don de conocimiento. O sea, Dios trae conocimiento y ese conocimiento que trae te dice, bueno, pero espera que yo te voy a decir cuándo decirlo y cómo. No es para que lo hagas ahora. Por ejemplo,
también esta palabra de ciencia es usada con el don de discernimiento de espíritu. Que eso es algo muy interesante, porque cuando uno recibe el Espíritu Santo, Dios trae una sensibilidad especial, y con el tiempo, si uno abre su corazón al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te empieza a hacer sentir, le decimos nosotros, qué está bien y qué no está bien. Y muchas veces ese discernimiento de espíritu, ya lo vamos a ver cuando entremos ahí, te muestra qué está mal en una persona. Entonces, la primera reacción es decir, yo le voy a ir a decir a esta persona que lo que está diciendo está mal. Y Dios dice, no, yo no te di ese conocimiento para que hables. Y entonces, ¿para qué me dejas ver lo que está mal? Y Dios dice, yo te di ese conocimiento para que ores y para que intercedas. Yo voy a hacer la obra. Yo te comparto lo que yo veo, nada más que para que vos compartas la carga conmigo y podamos orar en conjunto. Usted ha leído en la Biblia que dice que el Señor Jesús intercede por nosotros a la diestra del Padre. ¿Lo ha leído? ¿Lo ha escuchado? Hola. Uh-huh. Y muchas veces Jesús, nuestro Señor, comparte con nosotros parte del conocimiento. ¿Para qué? Para que juntos con Él pidamos al Padre por ciertas situaciones. A veces por países, a veces por iglesias, a veces por naciones, a veces por circunstancias, a veces por enfermedades, a veces por pecados. Y uno dice, bueno, pero si Dios me mostró que, por dar un ejemplo, el hermano Marcos está en pecado, yo se lo voy a ir a decir. Y Dios dice, no, yo no te mostré que el hermano Marcos está en pecado para que hables, sino para que ores. Y no para que lo digas a nadie. Simplemente comparto mi conocimiento para que ores. Yo ya tengo pensado cómo llegar al hermano Marcos. Y quizá use a otra persona, no te use a ti, pero yo quiero que vos ores. Entonces, es un don, es una actuación del Espíritu Santo muy importante, la palabra de ciencia. Vamos a ver qué no es palabra de ciencia. Primero, no es ciencia natural, no es una sabiduría natural. ¿Cuál es la sabiduría natural? Todos nosotros conocemos personas que son más inteligentes, ¿no? Creo que es un poco lo que nos afecta. Siempre en esta vida llega un momento en que conoces a uno que, como dicen aquí en Argentina, la tiene más clara que uno, ¿no? Y todos conocemos gente así, y uno diría, ¿cómo me gustaría tener esa rapidez mental que tiene esta persona? Bueno, la palabra de ciencia no es ser más rápido mentalmente. Hay gente que son más rápidos mentalmente, hay gente que no. Pero la palabra de ciencia no es una persona que es el más rápido de la clase. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. No sé si escucharon hablar. Hubo un hombre de Dios en la Edad Media, estoy hablando de los años 1100, por ahí, en Europa. Un hombre de Dios que se llamó el hermano Lorenzo, Brother Lawrence en inglés. Y él estaba en un monasterio. En ese tiempo Dios tenía gente guardada, como fue una época muy oscura. De hecho, se llamó la Edad Oscura, porque todo lo que había sido la iglesia primitiva es como parecía que se había perdido. Y Dios solo obraba con personas. Durante mucho tiempo Dios fue levantando como faros, como luces personas que fueron sosteniendo la verdad de Dios hasta que llegó lo que se llamó la Reforma, Lutero. Bueno, uno de estos hombres fue este hermano Lorenzo. Este hermano Lorenzo no sabía escribir muy bien, no sabía leer muy bien, era un poco analfabeto, y como no era un tipo muy rápido mentalmente, él entró en el monasterio, y en el monasterio lo mandaron a la cocina, de cocinero. Él era el que pelaba las papas. Su trabajo era pelar las papas y era cuidar el jardín del monasterio. Eso era todo. Él no predicaba, él no daba clases, él no era un teólogo, ni siquiera llegó ni a obispo, cargo, ¿no? Ni abad, que era el jefe del monasterio, nunca.
Sin embargo, a este hermano Lorenzo venían de toda Europa a escucharlo. Venía gente muy, muy encumbrada, gente de posición. Venían buscando escuchar a este hombre, iban a la cocina, le preguntaban mientras él iba pelando las papas, y mientras él pelaba las papas, él hablaba con ellos y les contaba cosas de Dios. Le traía revelación de Dios a su vida. Escribió un solo libro que ni siquiera lo escribió él, lo escribió uno de los monjes que lo escuchaba y iba escribiendo, porque él no lo escribió. Y ese libro, que es uno de los bestsellers cristianos, un clásico, se llama La práctica de la presencia de Dios. Es uno de los libros más leídos dentro del mundo cristiano. Y él habla de la relación de intimidad que tenía con Dios. Y no era muy rápido a nivel humano, pero Dios traía ciencia y sabiduría a él en muchas de las cosas. Yo tengo ese libro en mi biblioteca, desde joven me lo recomendaron y lo tengo allí todavía. Y le animo a que lo busque y lo lea si realmente quiere desarrollar una intimidad con el Señor. La práctica de la presencia de Dios del hermano Lorenzo, el brother Lorenzo. Esto muestra que la palabra de ciencia que el Espíritu trae, no necesariamente se la trae, como dije, al más rápido. No es ciencia natural, no es ciencia que se aprende por métodos académicos. O sea, no es que, Pablo tiene palabra de ciencia porque Pablo hizo seminario y un doctorado y un máster en teología y un máster en divinidades. Y que no estamos hablando de eso. Eso es conocimiento natural. Ciencia es revelación de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia. Tampoco es sabiduría de la experiencia. ¿Por qué? Porque a veces la experiencia nos juega en contra. A nosotros que somos, digamos que ya no somos tan jóvenes, que ya pasamos la curva de la mitad, nos traiciona un poco eso. Tenemos tanto conocimiento de cosas que pasaron, que muchas veces las cosas que pasan ahora las juzgamos y emitimos nuestra opinión en base a lo que nosotros vivimos. Pero hay un problema. Y en esto estoy jugándome en contra a mí mismo. Hay un problema. Que la Biblia dice cosas que ojo, ¿qué dice? Cosas que ojo no vio. Cosas que oído no oyó, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Entonces, basado en mi experiencia, hay cosas que yo puedo juzgar mal. Aunque yo tenga 80 años y de esos 80 años tenga, no sé, 70 años de cristiano, y tenga 60 años de pastor, hay cosas que Dios va a hacer en su tiempo que yo no las vi nunca ni nunca las oí. Entonces no las puedo juzgar con mi sabiduría natural. Necesito revelación de Dios. ¿Se entiende? ¿Ok? ¿Esté de acuerdo o no? Es así. ¿Esté de acuerdo yo o no? Es así. Ya sabe, si tiene una pregunta o algo, prenda el micrófono, levante la mano y vamos. Bien. Perdón, Pablo. Yo te puedo pedir que me explique qué es ciencia, porque en chino, o sea, conocimiento de ciencia usa la misma palabra, por eso me cuesta un poco traducir eso. Conocimiento es saber algo. Hablo del don de conocimiento, es saber algo, o sea, está orientado hacia algo, hacia alguien o hacia cosas. Ciencia es sabiduría, saber usar las cosas. O sea, ciencia es sabiduría. Ciencia es sabiduría, es ser un sabio. Okay. Me imagino que en chino sabios hay. ¿No? Entonces, ¿qué es un sabio? Es una persona que no solo sabe mucho, sino sabe cómo transmitirlo, sabe cuándo decirlo y cuándo no decirlo. Y siempre que dice algo, es bendición. ¿Me entendés? Sí, eso es un sabio. No es solo saber acá, sino es el uso. Sí. Entonces, la palabra de ciencia puedo entender como palabra de sabiduría, digamos. Puede ser traducido, si sirve mejor así traducirlo al chino, ningún problema. Gracias. Es de carácter, es algo sobrenatural, es otorgada por el Espíritu cuando
el Espíritu lo cree necesario. No lo manejo yo, lo maneja Él. 1 Corintios 12:11, creo que tenemos la escritura allí. 1 Corintios 12:11. Liana. Hola, Liana. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, o sea, repartiendo, habla del Espíritu, a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu es el que sabe cómo decirnos y qué decirnos y en qué momento decir, Pablo, habla ahora, decilo. O diga, Pablo, cállate, retené. Bien. Y es dada para necesidades específicas, no es algo que está todo el tiempo allí. Vamos a ver otras escrituras, así lo vamos viendo más práctico, más en la Biblia. Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Lucas 4, del 1 al 13. Vamos a ver allí, ese es el momento en que Jesús fue al desierto, después que fue lleno del Espíritu, fue bautizado en agua, fue lleno del Espíritu Santo, y Dios lo impulsa al desierto para un periodo de entrenamiento antes de empezar su ministerio. Y allí en el desierto, el diablo vino a tentarlo como el Hijo de Dios se había hecho carne, o sea, tenía un cuerpo. El diablo buscó tentar a Jesús con las mismas cosas que busca tentar a los seres humanos. Con hambre, o sea, con necesidades, con fama, con poder. Con eso buscó tentar a Jesús. Decir, bueno, ahora el Hijo de Dios tiene forma humana, vamos a tentarle como un humano. Entonces leemos ahí 4 del 1 al 13, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, si tenés poder, y Dios, sos un hijo de Dios, tenés poder, decir a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra de Dios. Excelente respuesta. ¿Quién se la dio? El Espíritu. Porque cuando uno pasa, te voy a decir algo, cuando uno pasa 40 días sin comer, te cuesta pensar. Cuando uno pasa un día sin comer, te cuesta pensar. Y que imagínate que después de 40 días, digamos que Jesús no estaba en su momento más lúcido, hablando de una manera humana, así, de corporal, de funciones. Sin embargo, el Espíritu estaba muy sensible y él pudo contestar con palabra de ciencia. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Vamos a siguiente. Y le dijo el diablo, a ti te daré todo este poder y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adoras, todos los reinos del mundo serán tuyos. Y respondió Jesús y le dijo, vete de aquí, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Otra vez, palabra de ciencia. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Siguiente. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Eso es palabra de ciencia, es saber usar. La respuesta que Jesús dio a Satanás fueron palabras de ciencia impartidas por el Espíritu Santo. Vamos a ver otro, en Lucas capítulo 20, versículos 22 al 26, otro ejemplo de palabra de ciencia. Dice, ¿no es lícito dar tributo a César o no? Ahí fueron los fariseos, los religiosos de ese tiempo, fueron a tentar a Jesús, a decir, a ver qué nos contesta. Acá lo agarramos, porque nosotros, por un lado, somos pueblo de Dios, pero por otro lado, nos gobiernan los romanos. Entonces, ¿nosotros tenemos que obedecer a los romanos o tenemos que obedecer a Dios? Es una interesante pregunta para este tiempo. ¿Nosotros tenemos que hacerle caso al gobierno, que no es un gobierno de Dios, o tenemos que hacerle caso a Dios? Porque esta moneda y esto que nos están pidiendo, estos impuestos que hay que pagar, son de César, son de los romanos. Entonces fueron delante de todo y le llevaron la monedita y le dijeron,
Una pregunta, ¿hay que pagar el impuesto o no hay que pagar? ¿Hay que sujetarse a este gobierno o no hay que sujetarse? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Muéstrame la moneda. ¿De quién es la imagen? Dijo. ¿De quién es la imagen y la descripción? Y ellos le dijeron, es de César. Entonces él le dijo, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, maravillados por su respuesta. Eso es una palabra de ciencia. Ahora, lo interesante de este versículo que tienen ahí, que están viendo, es que Jesús vino a este mundo a redimirnos. Por eso se hizo hombre. ¿Qué significa redimirnos? ¿Saben cuál fue una de las tareas que Dios trajo para Jesús, para ese tiempo, para nosotros, para todos nosotros? Es que el hombre volviera a tener comunión con Dios y que el hombre volviera a ser imagen de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios creó a Adán y Eva? Dice, a imagen de Dios los creó. El hombre, antes del pecado, estaba hecho a imagen de Dios. Cuando el pecado arruinó esa relación y arruinó al hombre, arruinó esa imagen. Y Jesús, que es el nuevo Adán, como dice el segundo Adán, le dice el apóstol Pablo, viene y está haciendo eso en nosotros, está reconstruyendo la imagen de Dios en tu vida y en mi vida. Ahora, cuando Jesús usa este versículo, ¿qué dice? ¿Esta moneda qué imagen tiene? La cara de César. Bueno, la moneda de César para César. Dale a César lo que es de César. ¿Qué es de César? Esa moneda, dásela. Pero dale a Dios la imagen de Dios, que es tu corazón, tu vida. A César dale los impuestos, pero tu vida dásela a Dios. ¿Se entiende? Dice, la moneda no importa, el dinero sirve para vivir, para comer, pero para Dios no importa. Como dijo, en el cielo el oro es el pavimento, es la calle hacen con oro. Así que no tiene mucha importancia. Lo que importa es que no le des a César tu vida. Tu vida, que es la imagen de Dios, se la tenés que dar a Dios. El dinero va y viene. Bien, siguiente. Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Dice, entonces los escribas y los fariseos, fíjense algo, otro detalle ahí, si están despiertos, los que venían a tratar de hacerlo tropezar y confundirlo a Jesús, no eran los romanos, no eran los gentiles, eran los escribas y los fariseos, los que sabían la Biblia y la enseñaban, y las autoridades religiosas de su tiempo. Dice, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en el medio y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley que nos mandó Moisés, que le dio Dios, dice que hay que apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Ya que eres el Hijo de Dios. Y estaban todos con las piedras en la mano, como diciendo, en cuanto nos diga apedrean, la matamos delante de él. Cumplimos la ley. Dicen, más esto decían tentándole, o sea, no lo hacían con buena intención, para poder acusar a Jesús. Y Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Vaya a saber qué escribía, porque no lo quisieron ni poner. No quiero ni pensar que estaba escribiendo. Algunos dicen que quizá estaba escribiendo los pecados de ellos, para que los vieran en el piso. Siguiente. Scrolleamos así, ahí está. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Mas ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Siguiente dice, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde estaban los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Y él dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ahora, lo interesante es que en la versión original, donde dice que Jesús le dijo, el que esté libre de pecado,
en los manuscritos más viejos dice, el que esté libre de este pecado, que tire la primera piedra. Por eso los viejos fueron los primeros en irse. Porque era muy común en esa época ejercer la prostitución. Eran el pueblo de Dios, pero en el pueblo de Dios había prostitución. Y uno dice, ¿de qué trabajaban las prostitutas? Si no hay demanda, no hay oferta. Y que el pueblo no lo supiera lo que hacían o lo que habrían hecho alguna vez en su vida, no quiere decir que Dios no lo sabía. Entonces Dios trajo esa palabra de ciencia a Jesús y dijo, el que esté libre de este pecado, que tire la primera piedra. No hay problema. ¿Quieren apedrearla? Lo dice la ley, apedréenla. Solo pido que el que tire la primera piedra la tiene que tirar alguno que no haya adulterado nunca. Cargaron las piedritas y se fueron. Eso es palabra de ciencia. Eso es saber decir algo en el momento justo a la gente justa. Siguiente, creo que es Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 5. Dice, en aquellos días, está hablando de la iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Yo voy a explicar un poquito esto. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Siguiente. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Eran los apóstoles los que estaban diciendo esto. Los 12 con Matías, pero bueno. Agradó la propuesta a toda la multitud, a la iglesia, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Siguiente, último versículo. ¿Lo tienes allí? El 6, el 5, perdón. Ah, no, ya está. Quedó ahí, perdón. Perdón. Ahí está, ¿ves? Bueno, voy a explicar un poquito esto. Había un problema en la iglesia, porque es interesante porque la palabra de ciencia es muy usada y es una bendición para ser usada en la iglesia, en problemas de la iglesia. La iglesia primitiva empezó a tener un problema. Se convirtieron 3.000 el primer día, el día que nació la iglesia. Predica Pablo. ¿A quién predica Pablo? A todos los que le estaban escuchando, pero muchos de esos que estaban escuchando no vivían en Jerusalén. Dice que eran, ¿se acuerdan cuando hablaron en lengua? ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que hablaban en cretense, en frigio, en idiomas de otras tierras? Y muchos de ellos eran hijos de hebreos que continuaban con las costumbres, con la ley, pero que vivían en otros países y que habían venido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, porque era el mandato de Dios que las 3 fiestas, Pascua, Pentecostés y Tabernáculo, se juntaran en Jerusalén. Entonces esa gente empezó a venir a Jerusalén a las fiestas, pero ellos entre sí hablaban su idioma. ¿Cómo hacen ustedes hoy aquí? O sea, ustedes vinieron a Argentina, pero entre ustedes hablan en chino, porque ustedes nacieron en China. Y de golpe ven a argentinos llenos del Espíritu Santo que no saben chino, que les empiezan a predicar en chino. Entonces eso es un impacto, porque dicen, esta gente no sabe nuestro idioma, el que hablamos en nuestro país. Bueno, esto acababa de pasar en Jerusalén. Y toda esa gente entró convicción del Espíritu Santo y recibió a Jesús como el Salvador y como el Mesías prometido. Y empiezan a integrar la iglesia. Y lo primero que sienten es, dice, tenemos que quedarnos acá. Porque esto que está pasando acá no pasa en ningún lugar del mundo. Acá empezó algo nuevo. Llegó el Mesías es Jesús. Y tenemos que caminar y seguir el Mesías. Entonces esa gente dejó sus propiedades en sus países. Y muchos de ellos, como dice la viuda de los griegos, ¿a quién llamaban griegos los hebreos? Llamaban a helenistas o griegos a todos los judíos que se habían ido a vivir a Éfeso, a Mileto, a Troas y a las ciudades Acaya, Berea,
Filipos, o sea, eran judíos viviendo en Grecia y en la zona que Grecia tenía influencia, todo alrededor del mar Egeo, llegando hasta Roma, y le decían judíos helenistas. ¿Por qué? Porque el idioma que hablaban era el idioma como el inglés ahora, era el idioma que se hablaba en todo el mundo cuando uno no sabía el idioma de otro, ¿en qué hablaba? En griego. Se comunicaban en griego. Era como el inglés de ahora, más o menos así. Hasta que los romanos, machacando, empezaron a imponer un poco el latín. Pero el idioma universal de ese tiempo era el griego. Entonces, ellos le decían los griegos a esos judíos que eran los que vivían fuera de Palestina, fuera de Judea, fuera de Israel. Cuando se junta la iglesia, se junta un grupo que era nativo de allí, judíos que vivían en Judea, que respetaban la ley de Moisés y que vivían en la tierra prometida, porque Moisés dijo que no se podían ir de la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Y se junta un grupo que se había ido de Israel a vivir a otro lado por razones políticas, religiosas, comerciales, lo que fuera. Se convierten y forman una sola iglesia. Y de repente hay que alimentar a esa gente. Había 3.000 personas viviendo en Jerusalén. Habían dejado su casa donde vivían y se quedaron a vivir ahí. Algunos empezaron a vender sus casas en sus países y traían el dinero a los pies de los apóstoles para que lo repartieran en comida y en necesidades. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el Señor iba a venir pronto. Entonces no hace falta seguir trabajando, no hace falta construir una casa, porque ya viene el Señor. Vendamos todo y lo repartimos. Esa era la idea de la iglesia original. Se habían olvidado que Jesús les dijo que tenían que salir a llevar el testimonio a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. De eso se habían olvidado. Después de un tiempo se empezó a acabar los recursos. Esa gente vivía en la casa de los creyentes que estaban en Jerusalén. Es como si en tu casa, te voy a dar un ejemplo ahora, poner, qué sé yo, en la casa de Charlie vive Charlie y Jolie. Y de golpe Dios comienza un avivamiento aquí en la iglesia, en Bonplan, y el Espíritu Santo viene y empiezan a venir chinos de todos lados, pero el gobierno aquí cierra la frontera o pasa algo, y de golpe de vivir Jolie y Charlie en su casa, empiezan a vivir 25 en esa casa, durmiendo en la cocina, en el comedor, en el piso, pero no una conferencia de 3 o 4 días. Estamos hablando de 2 o 3 años. Es toda una situación. Imagínenselo, porque eso es lo que pasaba. Y entonces empezaron a hacer comida para todos, con los recursos de todos. Pero ¿qué pasa? La gente que cocinaba le daba una porción más grande a las viudas y a las mujeres solas, que eran hebreas, y no tanto a las que vivían afuera. Porque había una rivalidad ahí. Había como diciendo, ustedes se fueron, abandonaron, ustedes son pecadores. Ustedes se fueron de la tierra prometida y se fueron a vivir a otro lado. Y Moisés decía, recién el Espíritu Santo estaba empezando a obrar con ellos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Vamos bien? ¿Los perdí ya o no? El Espíritu Santo tenía que hacer fruto dentro de ellos. Todavía iba muy de a poquito la obra. ¿Y qué pasó? Los apóstoles, que eran los que tenían el respeto de toda esa gente, ellos empezaron a repartir la comida para evitar los problemas. Pero claro, hay que alimentar 3.000 personas todos los días. Y eran 12. Llegó un momento que dijeron, después que terminamos de cocinar, después que terminamos de repartir la comida, para que no haya problema en la iglesia, nosotros terminamos muertos, nos vamos a dormir, y el problema es que no estamos orando, no estamos buscando al Señor, no estamos buscando palabra, estamos dejando el ministerio al cual Dios nos llamó para servir, para evitar problemas. Entonces tenemos que buscar gente que haga este trabajo, que tenga fuerza, que sean jóvenes, que hagan este trabajo, así nosotros hacemos nuestro trabajo, si no la iglesia va a sufrir. Y ahí fue cuando Dios trajo conocimiento y dijo, si van a buscar jóvenes, ¿sí?, no pongan un cartel, un anuncio, que diga, necesitamos mozos en la iglesia, camareros, ¿no? Si usted fue camarero y trabajó de camarero, si trabajó en McDonald's, este es tu momento para servir a Dios, ¿no? No, dijo, busquen gente llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque van a necesitar sabiduría, van a enfrentar
problemas como lo enfrentaron ustedes. Y si el Espíritu Santo no los ayuda, no lo va a ayudar ni la experiencia de ustedes, ni la experiencia de camarero, ni de empleado de McDonald's, aunque haya sido el empleado del mes todos los años. Una cosa es trabajar en un McDonald's y otra cosa es servir en la iglesia. Y los que lo han hecho saben que es así. ¿O no? ¿Mm? Son mucho más exigentes los hermanos que los clientes. Generalmente es así. Así que Dios tuvo que dar sabiduría para administrar la iglesia como vamos ahí. Vamos a ver otro versículo rápido. Hechos 15, 28. Así no se me quedan, porque los veo que están medio quedaditos hoy. Aquí está hablando de otro problema, la administración de la iglesia. Por eso enfatizo que la palabra de ciencia es necesaria para la administración de la iglesia. Palabra que venga del Espíritu. El problema, ¿cuál era? Pablo salió a predicar, Dios nos mandó en su ministerio a predicar, empezó a ir a todas las ciudades de Asia y la gente se empezó a convertir. Y empezaron a entrar gentiles en la iglesia y Dios lo empezó a llenar con el Espíritu Santo y se formaron las iglesias y empezó a haber cristianos por todos lados. Y los judíos que vivían en esas ciudades escribían a Jerusalén, ¿no? Mandaban un WhatsApp y decían, ojo que acá está predicando y nos llenó la iglesia de gentiles. Vino a la sinagoga y de los 50 que éramos en la sinagoga, 25 creímos en Jesús, los otros 25 no quisieron, así que se dividió la sinagoga. Pero de estos 25 judíos, de golpe Pablo, después que terminó de predicarnos a nosotros, se fue al mercado central y empezó a predicarle a toda la gente y se empezaron a convertir y se sanó gente y Dios los bautizó con el Espíritu Santo. Y ahora somos la mitad judíos y la otra mitad son, no sé, cretenses. Y es una mezcla esta iglesia. Terrible. Antes éramos una sinagoga de judíos que nos peleábamos entre judíos. Y ahora somos una mitad sinagoga y mitad no sé qué, iglesia. Y esta gente judía escribía a Jerusalén. Entonces lo llaman a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Lo llaman a los apóstoles. Dice, vamos a hacer una conferencia. Vamos a juntarnos todas las autoridades de la iglesia. Vamos a ver qué está pasando y a ver cómo resolvemos esto. Porque los judíos dicen que el evangelio es para los hijos de Israel. Pero Pablo está predicando a gente que no es judía y Dios lo está bautizando. Y tenemos que lograr cómo encajar esto que Dios está haciendo, que es nuevo. ¿Mm? Y entonces algunos decían, bueno, está bien que vengan los gentiles, que venga gente que no es judía como nosotros. Si Dios les abrió la puerta, que venga. Pero se tienen que circuncidar, tienen que aprenderse la Torá de memoria en hebreo, tienen que venir a Jerusalén las 3 fiestas, tienen que rasurarse la cabeza cuando hacen un voto, tienen que respetar en el templo el lugar de las mujeres y el lugar de los hombres, todo lo que eran los mandatos de los judíos. Y los gentiles venían de la idolatría. Dios tenía que trabajar todavía con ellos. ¿Se entiende? Solo los había salvado, todavía no había trabajado. Entonces Pablo dice, no le pongan todas estas cosas, porque si le ponen todas estas cosas, los van a espantar. Dice, ¿por qué usted le ponen reglas? Y cuando Dios vino y los salvó y los llenó con su espíritu, los llenó como estaban. Dejen que el espíritu haga la obra. No traten de hacerlo ustedes. No sé si eso les suena conocido. A veces pasa en la iglesia, ¿no? Que entra un hermanito fumando, que viene recién de la calle, o una hermanita con una pollerita muy cortita, y enseguida hay un hermano, una hermana bien intencionada que dice, no, hermano, usted tire el cigarrillo, no, va a venir a los cultos, ya no puede fumar más. Hermanita, con esa pollerita en el culto no, porque el Señor se ofende, ¿no? Y lo que terminamos haciendo muchas veces es ofender al que venía. No le damos tiempo al Espíritu a traer convicción. Ya nosotros somos la convicción. Mire, si usted va a venir así, acá no entra más. ¿Y qué pasa? No entra más. Exacto. Se vuela. Entonces, ¿qué hizo Pablo y Bernabé? Se juntó con Jacobo, el hermano del Señor, que era el pastor de la iglesia de Jerusalén, y con los demás apóstoles, con Pedro, y dijeron, bueno, vamos a pedir solamente esto. Le ha parecido bien al Espíritu Santo, interesante, y a nosotros no imponer más carga que estas
cosas necesarias. Y después del siguiente versículo dice qué cosas, ¿no? Que se abstuvieran de comer de lo que comían los ídolos, yo ya lo expliqué una vez eso, de comer ahogado y de comer con sangre, y ya con eso está bien. O sea, no les vamos a exigir que se circunciden, no les vamos a exigir que se aprendan la Torá de memoria, no les vamos a exigir que vengan 3 veces al año a Jerusalén. Solamente vamos a pedir estas cosas básicas, nada más. Y después vamos a dejar que el Espíritu haga lo que le parece. Dice, ¿le pareció bien? No sé cómo dice en chino ahí el versículo, pero es muy interesante. Ellos públicamente dicen, ¿les pareció bien a quién? ¿Hola? ¿Alguien que conteste? Porque veo... Ni idea. Espíritu Santo. Eso, muy bien. No, porque a veces miro las cámaras y parece... Yo tenía una pecera con peces en un tiempo y a veces les hablaba y se me acercaban al vidrio y me hacían... También. Y me parece que a veces fuera como una pecera. Prenda el micrófono y hable, es una clase. Bien, seguimos. Así no vamos tan lento, vamos. Siguiente, Hechos 15, 28, bien. Ese es el que vimos. Siguiente, Hechos 27, del 23 al 24. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Una situación muy crítica, una crisis que a veces en nuestra vida aparece. Pablo iba en el barco, yendo hacia Roma, lo llevaban preso para que tuviera una entrevista con el César, lo mandaban de Israel, y lo agarra una tormenta en medio del mar, y el barco se empieza a dar vuelta, se empieza a romper, y empezaron a entrar en pánico, empezaron a tirar las cosas que ven en el barco para alivianar el peso, para que no se hunda, pero el barco se hundía, y en medio de toda esa situación de que se estaba llenando de agua, que estaban en una terrible tormenta, Pablo se pone a orar, y Dios le trae una palabra de ciencia, entonces va y lo manda a llamar al capitán, le dice, no te desesperes, no te pongas loco, yo sé que vos sos capitán, que has navegado muchas veces, que has estado en miles de tormentas y que a vos te parece que esta tormenta va a acabar con todo, pero quiero decirte algo, esta noche estuvo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, conmigo. Y me dijo que no tuviera miedo, que era necesario que yo llegue a Roma y que Dios me había dado, me había concedido, por el hecho de que Dios quería que yo llegue a Roma, me había concedido la vida de todos los que navegan, así que no va a morir ninguno. No le dijo nada del barco. El barco no iba a llegar a puerto, pero iban a salvarse todos. Y de hecho fue así. Usted lo puede leer después. Eso es palabra de ciencia. Es saber qué decir en el momento justo, en la situación justa. Dios le dio a Pablo el control de la situación y resultó en la salvación de muchas vidas. La palabra de ciencia es prometida a todos los discípulos de Cristo. Es una promesa que Dios tiene para nosotros. Lucas 21, versículos 14 y 15. Allí está hablando Jesús. Es interesante, ya estamos llegando al final de la clase de hoy, pero es interesante que vean esto, Jesús hablando a sus discípulos. Nosotros somos discípulos de Él. Nosotros seguimos a Jesús. Y Él dice, hace un propósito en tu corazón. Resolve algo en tu vida. No pensar antes cómo vas a responder cuando tengas que defenderte. Yo te voy a dar palabras y te voy a dar sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. O sea, muchas veces Dios nos hace dependientes de eso. Si hay algo que no nos gusta, queridos hermanos, es la inseguridad. No nos gusta estar inseguros. No nos gusta no saber qué va a pasar. No nos gusta. No le gusta al ser humano. Somos resistentes a los cambios, muy resistentes. En español, no sé si en chino está el dicho, pero en español hay un dicho que dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. No sé si está en chino, espero que no, porque no me gusta para nada ese dicho. Pero es un dicho de sabiduría humana, ¿no? De que expresa cómo pensamos y cómo somos. Es decir, yo no quiero más cambios, yo no quiero más cosas raras, yo no quiero esta incertidumbre. ¿Qué va a pasar?
¿Qué va a pasar con la situación? ¿Qué va a pasar con el virus? ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con los vuelos? ¿Qué va a pasar con el país? Y Dios dice, no te preocupes. Tenés que confiar en mí. No te preocupes. Cuando llegue el momento, yo te voy a dar la palabra, yo te voy a dar sabiduría para qué decir, qué hacer en ese momento. Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí. O sea, si crees en Dios, también tenés que creer en mí. No dijo, tenés que saber antes. Yo te voy a decir en el momento lo que tenés que hacer. Solamente mantenete dependiente de mí. ¿Se entiende? No sé si leímos, Leo, ¿estás ahí? Sí, Leímos al final lo de Primera de Corintios capítulo 2. no, todavía no. Bueno, vamos a leerlo para terminar, para terminar la clase. Que esto estaba pendiente y hoy a la mañana Dios me lo dio. Está hablando Pablo aquí, el apóstol Pablo, y dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. Cuando dice siglo, quiere decir la sociedad de este momento. No es la sabiduría de este tiempo, de cómo se hacen las cosas en este tiempo, de cómo están haciendo las cosas todos en este tiempo. Ni de los príncipes de este siglo, o sea, ni de las autoridades que mueren, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Siguiente. La que ninguno de las autoridades de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria, o sea, Jesús. Poncio Pilatos hubiera sido el gobernador de Judea, porque era el hombre más inteligente de Judea, si hubiera tenido la sabiduría de Dios, nunca hubiera crucificado a Cristo. Ni tampoco las autoridades espirituales, los fariseos y todos estos, nunca lo hubieran hecho. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Siguiente. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, o sea, la sabiduría mundana, la sabiduría de los que hacen negocios, de los que gobiernan. No ese es el espíritu que nosotros recibimos, que no es el de Dios, es el de este mundo, sino el que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Siguiente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no entiende, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y este último versículo es importante. Con esto llegamos al final ya. Dice, mas nosotros, no sé cómo lo dice en chino, pero dice, mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. ¿Cómo lo dice en chino? ¿Dice lo mismo también así? ¿Más o menos? ¿Sabe lo que significa eso? Que el propósito del Espíritu Santo a través de la palabra de ciencia y de la acción del Espíritu Santo dentro mío es que mi mente se vaya renovando, cambiando, para que yo empiece a dejar de tener la mente de este mundo y de pensar como piensa y como actúa la gente de este mundo, y empiece a pensar como piensa Cristo. Que mi mente sea una con la de él, a través del Espíritu.
y actuar como Él actuaría. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? Pablo, mucha gente famoso, bueno, o sea, históricamente, hay mucha gente sabio ha anunciado en diferentes situaciones con sus palabras de alentar a la gente o resolver la situación difícil de momento. Por ahí hay gente que no conoce, o sea, no, creo que son buscadores de Dios, ¿no? Pero por ahí no llegó a conocer quién es el Dios de judíos, quién es el Jesús, ¿no? Pero con su palabra demuestra que tiene esa palabra con conocimiento de ciencia, por ejemplo, ¿no? Lo podemos tratar como palabra de Espíritu Santo, eso. ¿Pero ellos son creyentes? ¿Esta gente que vos hablas son creyentes? ¿Creen en No sé, Jesús? eh, o sea, yo sé que hay personajes, por ejemplo, historia de China, Sí. bueno, Confucio, yo sé que son buscadores de palabras, de Dios, no son buscadores, pero no sé si, o sea, llegó a conocer, ¿no? Pero bueno, por lo menos no había historia judía, ¿no? Ese momento, como es el Dios de judíos. No sé, o sea, sé quién fue Confucio, he leído cosas de él, no es que he leído todo, pero he leído mayormente más en esta época del mundo en que por internet puedes encontrar muchísimas cosas. Y he leído cosas de él. Evidentemente fue una persona muy sabia, humanamente hablando. Humanamente hablando. No sé si fue cristiano. No lo puedo decir porque yo no estuve ahí, por decirlo de alguna manera. Pero él tampoco dio testimonio en ningún momento de su vida de que él sea un cristiano. Ese tipo de sabiduría es lo que yo explicaba en la clase de una persona que tiene habilidades, que nace con talentos, con dones, con un don, con un talento especial que es muy, muy rápido. Te lo voy a poner en otro ejemplo. Hay gente, por ejemplo, que es muy buen músico, nace con una habilidad musical impresionante, en que puede tocar un instrumento y puede cantar y tiene una voz privilegiada que hasta te conmueve, pero no es un hijo de Dios. Ahora dice, ¿no tiene talento? Sí tiene talento. ¿No tiene habilidades? Sí tiene habilidades. Tiene las mismas habilidades y tiene mucho más habilidad que yo. Eh, Te lo pongo en algo más blanco sobre negro. Cuando yo era joven, era fanático del grupo Queen. Y para mí Freddie Mercury fue, hasta donde yo he escuchado, es el tipo que mejor voz ha tenido para cantar lo que sea, lo que sea. Podía cantar ópera, podía cantar rock, podía cantar una balada, podía cantar lo que fuera, y es astronómico. Ahora ese tipo ha demostrado con su vida, sacando la parte del artista y del talento, su vida reflejó que él nunca quiso saber nada con cristianismo, ni era cristiano, ni murió como cristiano. ¿Mm? Entonces, pero vos podés decir que esa persona no tenía talento, que esa persona no tenía una inteligencia especial, una habilidad, sí que la tenía. Ojalá, a mí me hubiera encantado tener, no sé, el 10% de la voz que tenía Freddie Mercury. Y entonces uno dice, pero, entonces, ¿cómo es el tema ahí? El tema es que uno nace y Dios te da cosas y te da talentos cuando naces. Y algunas cosas son genéticas, las heredás, porque venís de una familia de músicos, de padres y abuelos, entonces tenés esa facilidad genética. Y a veces Dios dejó caer algo ahí. Pero todo eso tiene que volver a estar bajo el señorío de Cristo, si no es simplemente humano. ¿Qué toca de tu vida? ¿Sabes lo que va a tocar? Tu alma. Hasta tu alma llega, tu espíritu no lo toca. Hay algo que se llama, se habla mucho ahora en las iglesias, estoy hablando de estos últimos años, almático. ¿Qué es almático? Es algo que impresiona tu alma, ¿no? Y hablan de, por ejemplo, estoy hablando de iglesias evangélicas, música almática. ¿Qué es el alma?
¿Se acuerdan que hablamos del alma? El alma se compone de 3 partes. Se compone de emociones, se compone de intelecto y se compone de voluntad. Esas 3 cosas, esas 3 áreas forman nuestra alma. Nuestra voluntad, nuestra inteligencia, nuestro intelecto, lo que aprendemos, y nuestras emociones. Hay música almática, música que tocan y pones unos acordes muy bonitos, y si tenés habilidad para hacerlo, y una letra muy emotiva, y te puede hacer llorar. Y te habla de Jesús, y te habla de esto, y te habla de lo otro, y vos la cantás, y cuando la cantás te emocionás, y te llenás de lágrimas, y vos decís, qué hermosa canción, cómo me conmueve cada vez que la cantamos. La pregunta es, ¿la cantás una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces? ¿Cambia algo en tu vida? ¿Empieza a haber un fruto de esa emoción? Si hay fruto, la música es ungida, es espiritual. Si no hay fruto, es simplemente almático. Es algo hecho en sabiduría. Es una persona que encontró muy buenas palabras porque tiene ese don de componer con muy buenos acordes y te emocionó. Pero nada cambió. Si vos salís de esa reunión y volvés a ser la misma persona con los mismos problemas en las mismas áreas, vez tras vez, entonces esa música, eso no viene del espíritu, eso viene del alma, eso afecta a tus emociones. ¿Se entiende? Lo voy a poner en otro ejemplo para que te des cuenta. Los argentinos, ya que ustedes viven en Argentina. Los argentinos vivimos peleándonos, más en este tiempo, insultándonos y teniendo diferencia y todo. Hablas con un argentino más ahora y te dice, este país es una porquería, esto no sirve, yo si puedo me voy, yo me voy, a donde sea me voy, en cuanto abran los aviones me voy, porque acá no se puede, porque acá siempre lo mismo. Ahora, suena el himno y juega la selección, y estamos todos con la mano acá y llorando, ¿no? Y con la banderita. Vamos, vamos, Argentina, va. Entonces, ¿qué clase de patriotismo es ese? Es un patriotismo falso. No es real. Porque la Argentina somos nosotros, no es el terreno, somos los que vivimos acá. Entonces, si yo soy patriota y me emociono hasta las lágrimas escuchando el himno y me pongo de pie, también me tengo que poner de pie cuando veo un papel tirado en la calle, o me tengo que poner de pie cuando encontré algo que no es mío y devolverlo, o me tengo que poner de pie cuando me dicen que trabaje 8 horas y tengo que trabajar 8 y no 7. Porque esas cosas le hacen mal al país. ¿Se entiende ahora? O sea, hay mucha sabiduría humana, hay mucha gente que ha tenido talentos humanos. Ojo, que influyan tus emociones, que influyan tu intelecto, no quiere decir que influya en tu espíritu. Lo único que cambia al ser humano es el contacto del Espíritu de Dios con tu espíritu. Eso produce cambios eternos. El resto es temporal. ¿Te va a añadir conocimiento? Sí. ¿Vas a leer a Confucio? Sí. Yo tenía un joven que era del primer grupo de jóvenes que tuvimos en la iglesia en Mar del Plata, y él, cuando terminó en secundaria, empezó en la universidad a estudiar filosofía y letras, porque él quería ser profesor. Y cuando empezó a estudiar filosofía y letras en la Universidad de Mar del Plata, le empezaron a dar todos los libros de las grandes mentes europeas, todos ateos. Huxley, Marx, Nietzsche, no sé si le suenan esos apellidos, son todos medios alemanes por ahí. Y todos ateos, y todos hablando de la pureza de la raza, y de esto y de lo otro, y qué sé yo, y bueno, y usted ya sabe que vino de todo eso. Llegó un punto que este muchacho quiso agarrar su Biblia y tirarla, dijo, esto es todo mentira. Y sus padres eran cristianos, y él iba a la escuela dominical desde chico a la iglesia, y cuando yo lo tenía en el grupo de jóvenes, él empezaba 1 o 2 veces al mes, empezaba los cultos, empezaba las alabanzas, como hace mi gran amigo Juan, aquí. Hola, hola. Hola, amigo, sabía que estás ahí. Vos sos como el sol, aunque esté nublado, siempre estás. Vamos. Perfecto. Y yo ya no estaba en la iglesia porque el Señor nos había sacado y nos había llevado a otro lado, pero me entristeció, me llamaron y me dijeron, ¿sabés que este muchacho ya no va más? Y era como un hijo para mí casi. Yo había sembrado mucho en él, hasta le regalé toda mi biblioteca cuando me fui.
toda la biblioteca cristiana, como no me la podía llevar, dije, yo no la quiero tener guardada, toma, yo sé que vos la vas a leer y la vas a usar. Y él empezó a tirar todo. ¿Por qué no? Porque esto es manipulación humana, esto es psicología, usan psicología para manipular tus emociones, para que vos les des el dinero a ellos, y lo usa Estados Unidos porque es la CIA que manda a los pastores para lavarte la cabeza, para que Estados Unidos gobierne toda América Latina y América Latina no pueda surgir, y todas esas cosas que te siembran en la universidad. Ahora, llegó un día, yo creo que lo conté esto alguna vez, él llegó un día en que entró a su casa, ya hacía más de 2 años que no iba a un culto, no iba más a ninguna iglesia ni nada, y se juntaba con una banda de amigos que eran todos renegados, así como él, ¿no? Todos universitarios. Y llegó un día que llegó así a su casa, entró y miró una biblioteca, tenía una biblioteca así como la que tenés, Leo, que veo acá en la camarita, y tenía la Biblia. Era el único libro cristiano que le había quedado, era la Biblia. Entonces él miró y dijo, llegó el día en que yo tire esta porquería. Y fue y entró derecho y fue a agarrar la Biblia así, la agarró. Y dice que cuando agarró la Biblia, eso lo contó él, de golpe es como que algo bajó. Dice, cerró los ojos y en un momento él tuvo una visión. Y en esa visión, que para mí fue una palabra de ciencia, Dios le mostró así como cuando uno ve un video, le trajo a memoria en su mente un culto que había estado con nosotros allí en Mar del Plata, en la capilla, un culto de hacía 5 años atrás, del grupo de jóvenes, en que el Espíritu Santo había venido de una manera especial. Y escuchó una voz audible a su oreja que le dijo, solo quiero que me digas que ese día no sentiste la presencia de Dios en ese lugar. Si me dices eso, no te voy a molestar más. Y dice que él empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, porque dijo, yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir que ese día Dios no estaba allí, porque yo me acuerdo que Dios estaba allí, sé lo que hizo conmigo. Y volvió la Biblia a su lugar. Y a partir de ese día, él empezó lentamente a volver al Señor, paso por paso, hasta que el Señor lo trajo de nuevo. Y hoy está en otro país, no en Argentina, se casó, está en otro país y es pastor. Pero él me dijo, yo estuve a punto, yo estudié filosofía y letras, yo me aprendí todos los argumentos de Nietzsche, de Huxley, de Marx, de Hegel, de todos, de Kierkegaard, de todos los filósofos. Me dijo, y todo me llevó hacia abajo, todo fue ateo, todo fue hacia atrás. Me dijo, y casi caigo, casi resbalo. Dios tuvo misericordia de mí y me rescató ese último día, era el último día. Entonces, hay mucha sabiduría en el mundo, Leo. Pero el fruto que te muestra que con tanta sabiduría que tenemos de Confucio, de Lao Tse, de todos los que te nombré, orientales y occidentales, el mundo está peor que nunca, no mejoró, no nos sirvió de nada todo lo que sabemos. Solo la sabiduría de Cristo puede cambiar las cosas. Entonces es una mala decisión de estudiar filosofía, ¿no? Digamos, porque te puede perder. No sé si es una mala, yo no te puedo decir, yo no soy enemigo del conocimiento. De hecho, hay una frase que creo que sí, ese me gusta, que dice, conoce a tu enemigo. Ah. Uno tiene que saber a quién se enfrenta muchas veces. Conoce a tu enemigo. No es por eso yo, si Satanás es mi enemigo, voy a estudiar espiritismo para saber cómo actúan los demonios. No hace falta. Yo creo que Dios te puede enseñar cómo son las cosas. ¿Me entienden? Aguánteme un segundito que entre toda esta charla espiritual tengo al gato de mi hijo que me está volviendo loco para que le abra la ventana porque quiere salir. Así que espérenme un segundo. ¿Vas a salir? Bueno, gracias a Dios. Salga y no vuelva más. Vaya. El Señor lo bendiga. Ay, Dios, los gatos. Uno es amo de los perros, pero los gatos son amos de uno. No hay caso. Ellos no obedecen a nadie. No, yo creo que uno tiene que estudiar.
Y yo he estudiado, o sea, yo he estudiado en la escuela secularmente y tenés que capacitar y ampliar porque Dios va a usar lo que uno pone en sus manos. Moisés estudió en la Universidad de Egipto, fue preparado como un príncipe y todo eso Claro. le sirvió para liderar al pueblo, pero no al estilo egipcio, al estilo de Dios. O sea, Dios usó el conocimiento que él tenía y Dios le dio sabiduría de cómo usarlo para guiar un pueblo, una nación. Sí. Sí. Igual hay cosas que yo te diría que si Dios no te dice, no te metas. Nadie, exacto, nadie me conoce más que lo que Dios me conoce, ni yo me conozco. Tengan en cuenta eso, los que son jóvenes más que todo. David escribió en el Salmo, dijo, líbrame de pecado, aún de los que me son ocultos. Líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos. Nosotros no sabemos lo que hay totalmente dentro nuestro. Como dicen los juicios, uno es bueno hasta que se demuestra lo contrario. No sabes qué va a pasar. La otra vez hablaba, doy un ejemplo, perdón, ¿no? Doy un ejemplo. Hablaba con un hijo de pastor, un pastor que es un hombre de Dios, pastor de Estados Unidos, y yo conozco a este pastor hace muchísimos años, más bien él me conoce a mí, de chico. Y hablaba con su hijo, estábamos charlando y hablamos de todas estas situaciones que están pasando ahora en Estados Unidos, de violencia, ¿vio? La calle, que salen, queman cosas, se tirotean, se tiran entre blancos y negros. Bueno, interesante lo que está pasando. La cuestión es que hablando con él, hijo de pastor, de un hombre de Dios, él me dice, yo tengo armas en mi casa. Digo, sí, todos los americanos tienen armas, es como que tienen un vicio ahí de... Pero él tiene muchas, él tiene M16, tiene un arco flecha para cazar ciervos, tiene 3, 4 pistolas. Las tiene en su casa. Les gusta. Son así los yanquis, ¿qué va a hacer? La cuestión es que yo creo que Dios no nos deja acá hacer eso porque nos mataríamos en serio entre todos. Dios no nos deja que tengamos armas acá. Nosotros las usaríamos. Pero, ¿sabe lo que me dijo él? Me dijo, a mí si entra un árabe o un negro en mi casa y yo no lo invité y lo encuentro en el living de mi casa, yo no le pregunto nada, yo primero le tiro. Cristiano. Se congrega, va a una iglesia, hijo de pastor. Entonces yo le digo, me estás haciendo un chiste. No, te estoy haciendo un chiste. Me dice, si vos entras en tu casa y ves que hay un árabe violando a tu hija, ¿qué haces? No sé qué hago. Me estás poniendo en una situación que no ha pasado ni quiero que pase. No, yo sí sé qué hago. Primero le pego un tiro y después oro por su alma. Digo, ¿me estás hablando en serio? Sí. ¿Y qué vas a permitir que pase? Yo no sé. Digo, cuando llegue la situación, creo que Dios me va a dar el conocimiento de saber qué tengo que hacer. Obviamente que no me voy a quedar cruzado de brazos, que algo voy a hacer. Pero de ahí a ya pensar, si me pasa esto, sé dónde tengo el arma para pegarle un tiro en la cabeza. Digo, ¿eso está dentro tuyo? Y le digo, ¿cómo enganchás eso con la escritura que dice Jesús, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, que si te pegan en una mejilla pongas la otra? ¿Cómo lo enganchás? No sé, pero... No Ahora sabemos. sí entiendo bien. Porque la Biblia dice no hay ningún justo, porque ni yo me conozco a sí mismo. Yo no sé cómo haría. Yo le pido a Dios que Dios nos guarde cada día. Que me guarde cada día. Yo creo que conté ya que cada mañana cuando salgo, una de mis oraciones antes de subir al coche, ir a mi trabajo, decir, Señor, guarda mi entrada y mi salida. No quiero entraderas ni salideras. No quiero que nadie cuando yo estoy saliendo quiera entrar en mi casa, ni quiero que cuando yo esté entrando alguien salga de aquí con algo que no. Pero sé que me tenés que guardar vos, porque vivo en zona oeste. Acá me tenés que guardar. No sé cómo serán las otras zonas. Bueno, ahora no hay nada seguro casi, pero me tenés que guardar. Vivo en zona oeste, Señor. No basta con la alarma domiciliaria. No quiero tener un arma en mi casa. No quiero que tú me cuides. Quiero que tú me guardes. Y guárdame primero de mí mismo. Guárdame de mis reacciones. Enséñame
a contar los días con sabiduría y actuar con sabiduría. Amén. Amén. Bien. Amén. No sé si hay alguna pregunta más o... Yo tengo una, pero me parece que no tiene nada que ver lo que estamos hablando. Pero, o sea, No, entonces pásamela por WhatsApp después con audio. Y... algo puede ser que tengamos que ver, pero... o sea, es más fuerte que... Esto no se puede terminar si no hay una pregunta de Juan. Perdón. Lo que quiero saber Bueno, es... vos si querés hacerla, yo veo si te la contesto. Por ahí te la contesto por WhatsApp. Aquí la cosa me dice que no. ¿Cuál es la diferencia entre talento y don? ¿Cómo diferenciar si uno tiene talento o don? O sea, para mí son dos conceptos muy similares. Es fácil. Te lo voy a hacer fácil. Hablando como estamos hablando ahora, de los dones espirituales. Un don es algo que Dios te da, un regalo del espíritu. Un talento es con lo cual uno nace. O sea, una cosa viene con el Espíritu Santo y la otra viene de nacimiento. Sí. O sea, talento, estamos hablando de cosas espirituales. O sea, la palabra de conocimiento o de ciencia, si es sobrenatural, no es algo que viene de nacimiento. No viene del Espíritu de Dios. Eso lo vamos a ver, por ahí te estás adelantando cuando veamos discernimiento de espíritu. Igual has leído la Biblia, te voy a llevar a un versículo que te va a aclarar un poco el tema. Viste que Pablo una vez entró a una ciudad, creo que era Éfeso, y vino una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y en cuanto lo vio, a él con Silas, dijo, estos son dos siervos del Dios Altísimo, estos dos que vienen. Esa mujer laburaba de eso, o sea, trabajaba adivinando y ganaba plata, como hacen ahora con el tarot y toda esta cosa, que te tiran las cartas o leen la borra del café o te adivinan. ¿Me entendés? ¿Ok? Sí. Entonces, esta mujer tenía, digamos, palabra de conocimiento, pero no venía del Espíritu de Dios. ¿De dónde venía? De otro espíritu, pero no de Dios. ¿Entendés, Juan? Ella nació, pero lo que llevaba adentro no era del Espíritu de Dios. Por eso quiso Pablo. Pablo no, es más, no dijo nada ofensivo, si se quiere. Dijo, son dos siervos del Dios Altísimo. Estaba diciendo la verdad, ¿sí o no? Pregunto. Sí, claro. Está diciendo la verdad. ¿Por qué Pablo reaccionó así? Porque el Espíritu le hizo saber y dijo, no es conveniente al lugar donde estás entrando que te hagan propaganda. Claro. Tenés que entrar bajito acá, porque vas a tener problemas. De hecho, lo tuvo. ¿Qué hizo? La miró y le dijo, afuera, andate, le dijo al espíritu que tenía. ¿Qué vas? Se fue el espíritu y se le armó el lío, porque se le acabó la ganancia a los que manejaban la muchacha, a los sponsors. ¿No? ¿Qué quiere decir con eso? Que la muchacha que dijo era verdad, sí. ¿Cómo se dio cuenta? Porque se dio cuenta de una manera, tenía un talento espiritual natural con el que venía. El problema es que no venía del Espíritu de Dios. Muchas veces nosotros nacemos con talentos naturales, hablo en general. Claro. Pero todo eso nosotros lo tenemos que poner bajo el señorío de Cristo, bajo la orden de Cristo y bajo el control de Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo. Un ejemplo básico que yo he dado muchas veces, mi suegro, Jorge, él tenía una banda de rock and roll, él no era cristiano, no era creyente, sus padres tampoco, y él tenía una banda de rock y él tocaba la guitarra eléctrica y componía canciones y le iba bastante bien, tenía su bandita en los años, fines de los años 50, principios de los 60, tenía el jopo como Bill Haley. ¿Eso de talento o...? Eso era un talento, pero él componía. No todos componen, no todos tienen el talento de componer. Muchos tienen el talento de tocar, pero no todos de componer. Él lo tenía. Sí. ¿Y qué pasó? Cuando vino salvación a su vida y él se encontró con Jesús, él fue a la guitarra, él fue a la iglesia y quería tocar rock and roll, pero fue a una iglesia a mano libre y lo pararon ahí, hicieron lo que hacen. No, primero que en esa época la guitarra eléctrica es pecado. Ya el instrumento era pecado, no solo tocarlo, el instrumento era pecador, porque lo usaban los Beatles, entonces era pecado. Y él ¿qué hizo? ¿La tiró a la guitarra? ¿Nunca tocó? No. Él empezó a buscar a Dios en su casa y tocaba la guitarra hasta que Dios le enseñó cómo usar el talento que de nacimiento le había dado. Okay. Él lo puso en sujeción al Espíritu. Y Dios le dio componer
cientos de canciones que todavía se cantan en las iglesias. Después, cuando Él lo puso. Entonces vos podés nacer con un talento, lo pones en sujeción a Dios y Dios te da el don de usarlo. El conocimiento para usar ese talento, el conocimiento para componer, la ciencia para hacerlo en el momento en que Dios quiere que lo hagas. Yo lo he visto funcionar. De estar en un culto, creo que alguna vez se lo conté, me parece, al grupo de músicos, de estar en un culto tocando y está el Espíritu de Dios allí, el pastor está ministrando y de golpe Dios trae una palabra de ciencia y decía, quiero que empieces a tocar tal canción. Veníamos tocando neutro, los que son músicos saben lo que estoy diciendo. Y de golpe Dios me decía, quiero que empieces a tocar tal canción. Y en el momento en que empezaba a tocar esa canción, mi suegro empezaba a hablar y las palabras de esa canción. Al mismo tiempo, ¿qué tenemos? Tenemos telequinesis. Nos conectamos mentalmente. No, es el Espíritu de Dios, hay un solo Espíritu. Y cuando sos sensible al Espíritu, el Espíritu hace esas cosas. Ahora, yo tenía un talento que era tocar, pero yo lo sujeté al Espíritu y el Espíritu te da el conocimiento o la ciencia para saber qué hacer en el momento. Y eso es doblemente efectivo. No solo es tocar bien, sino tocar con unción. Gracias, muy claro quedó. Así es como es. Bueno, ya estamos, ¿no? Por hoy, creo que sí, ya los veo. Bueno, es muy lindo ver las caras de varios, aunque no estén todos, y algunos los vi y otros ya se han ido, pero siempre es lindo verles. Les agradezco poder compartir este tiempo juntos. Los extraño. Les voy a dar una palabra de ánimo antes que se vayan para que se animen un poquito. Me comuniqué con mis padres en España esta mañana y después de 8 meses, hoy fue el primer culto que ellos pudieron ir otra vez a la iglesia. Pudieron tener su reunión. Si en España, que la han pasado tan mal, están empezando a abrir las iglesias, está volviendo la gente, tenemos que tener esperanza. Que no falta tanto, estamos en el camino. Lo creo de corazón, yo lo creo esta mañana y lo reclamo en oración delante del Señor. Y Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, apresúrate que hay hermanos que así todos necesitamos estar juntos otra vez.